Buenas tardes. A nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Habilidades Híbridas, liderar y trabajar en un mundo más complejo, evento que forma parte del programa cultural de la 33ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de César González Islas. César González Islas es ingeniero, tiene un MBA en Administración y Finanzas y doctor honoris causa por su labor formativa en el sector industrial. Es especialista en excelencia operativa, asesora a pymes en el World Trade Center de Monterrey y forma líderes en el Centro de Competitividad de Monterrey. Es columnista en la revista Transforma de Caintra, Business 4.0, blog del CCM y periódico El Financiero. Además, es autor de Reflexiones de un Cuarentón, donde comparte ideas sobre liderazgo y cultura laboral. A continuación, cedo la palabra a nuestro invitado. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Digo, sé que es la hora de comida para varios. Aquí tengo un colega que andamos entre eventos. Tenemos el encuentro de organizaciones esbeltas. Les agradezco bastante que estén aquí conmigo en esta presentación del libro Habilidades Híbridas. Y antes de iniciar, quiero comentarles que este libro no era el que tenía pensado escribir. Soy novelero y me senté a escribir una novela, pero no salían. Y como platicaban, ahorita más adelante les platico, soy columnista. Empecé a escribir probablemente por catarsis, pero no sabía que Dios me había dado ese don de ponerme a escribir. Y para empezar, no alcanza mi control de esos detallitos técnicos. Ahí está. Hoy ya sabemos que la técnica sin humanidad puede aislar. Nos aíslan. No sé si alguna vez les ha pasado cuando hablan sin echar tierra, pero por ejemplo, cuando hablan con un abogado, muchas cuestiones muy técnicas a veces son difíciles de comprender, aunque estén en español. Pero también encontramos que de alguna forma tiene que ser que jale esto. ¿Tienes con lo que? Gracias. Pero también a veces muchas cosas muy humanas, sin tener bien desarrollada la técnica, se puede perder. Y yo creo que nos pasa, digo, aquí con nosotros se encuentra una eminente abogada que tiene un don muy humano de ser. A Vero la conozco desde hace 5 años, más o menos. Y se formó una amistad muy interesante. No fue por las cuestiones técnicas. Yo soy ingeniero, ella es abogada, pues nuestras carreras prácticamente chocaban, pero compartíamos intereses muy particulares, muy juntos. Estábamos trabajando por el bien de un pequeño grupo en aquel entonces. Entonces, yo sí me di cuenta hace tiempo que ser experto ya no es suficiente. El presentarse como experto en excelencia operativa, aunque sea lo que me da de comer, sea el pan de cada día, no es lo único que logra que se forme el liderazgo. De ahí sale el libro. Y quiero que nos hagamos una pequeña pregunta. Dentro del éxito que actualmente tiene, porque todos los que están aquí tienen un éxito en la vida, ¿se han preguntado qué es lo que lo genera? ¿Es lo que ustedes saben? ¿O es cómo conectan con otras personas? Adelante. Antes de meternos un poquito más a este pequeño universo que puede llegar a resaltar dentro de estas preguntas, quiero empezar que parte de las ideas de este libro nacen cuando me pregunto sobre un mito, sobre ese mito de que una parte del cerebro es creativa y otra parte del cerebro es lógica. Resulta que en los años 60, un doctor, Roger Sperry, hizo un estudio
analizando el tallo del cerebro. Y sí se encontró cosas muy interesantes. De hecho, en el 81 le dieron el premio Nobel. Y sí se encontró que un lado del cerebro procesaba cuestiones de lenguaje, del análisis lógico, de cómo procesábamos pensamientos. Y había otro que se enfocaba más en la cuestión lingüística, en la cuestión de conectar ideas y pensamientos. Y, y ese estudio, tarde que temprano, los consultores de administración o los libros de autoayuda lo trataron de poner de una forma muy simplificada, de que una parte del cerebro era creativa y otra parte del cerebro era la lógica. Pero resulta que eso es una versión muy simplista, porque para la creatividad necesitas memoria, necesitas lógica, necesitas un procesamiento mental. Entonces, el estudio que hizo el doctor Kotter, pues realmente el doctor Sperry, perdón, mencionaba que las diferentes formas de procesar no eran contrarias, sino complementarias. Entonces, desde esa perspectiva nace esto de las habilidades híbridas y no, el libro no se trata de explicar las diferentes habilidades técnicas y cómo se contraponen con las habilidades blandas o viceversa, sino que a partir de allí nace esta idea y quiero ser honesto, esta idea se terminó formando durante la escritura del libro, no la tenía muy clara cuando me senté a escribir, y ahorita les platico un poquito más adelante de esa parte. Pero aclarando ese punto donde que el pensamiento o el cerebro no tiene que, el lado izquierdo es el lógico y el derecho es el creativo, sino que realmente es una combinación, vamos a pasar más adelante. ¿Le puedes dar clic, brother? Vamos un poquito a la nostalgia. ¿Quién de aquí recuerda el nervio que sentían antes de decir, oye, yo quiero estudiar eso? ¿Quién se acuerda de sus años de estudiante? ¿Nadie? ¿Sí? Ok. Y ahora va la siguiente pregunta. ¿Quién de aquí se dedica a lo que estudió? Sí se dedican a lo que estudió. ¿Conocen alguna persona que se dedique a algo completamente diferente a lo que estudió? ¿Sí? ¿Qué tan común es esa parte? Ok. Eres ingeniero y estás en el mundo de las ventas y todavía de seguros, o sea, es complicado. Pero me imagino que conocen a más personas de esas. Ok, muy bien. Entonces, antes de seguirle, me presento bien. Yo soy César González. Aquí está mi mamá. Tengo 44 años, he sido muy disperso y por mucho tiempo, por muchos años, y aquí está también mi hermano, por mucho tiempo trabajé en la industria, una anterior, por favor. Trabajé en una pequeña pyme, estuve por 17 años, a mí me tocó la instalación de las primeras máquinas, compra, en análisis de otras, contratar gente, desarrollar departamentos. Me tocó esa parte fea de tener que decirle a la gente que ya no podía ser parte de la empresa. Me tocó aprender de forma dura e interesante cosas que no sabía que tenía que aprender. Y me fui preparando y fui tomando mucha experiencia. Y la empresa donde yo estuve trabajando por esos 17 años, termina esa relación de trabajo. Ahora sí pasa a la siguiente. Y desde el 2022 estoy en el mundo de la consultoría. Si en el 2021, en marzo del 2021, me preguntaban que si yo quería ser consultor, yo me reía y yo decía, yo no sé de eso. Pero resulta que el haberme preparado en finanzas, en haberme preparado con gente de recursos humanos, Álvaro fue parte de mis mentores en la parte comercial. Durante esa preparación yo no sabía que iba agarrando un bagaje que me iba a ayudar bastante en el mundo de la consultoría.
Y en el mundo de la consultoría tengo grandes mentores y colegas y amigos como Edmundo Martínez, que está aquí con nosotros. Me di cuenta que mucho de lo que se vive en las empresas era esa parte que ya traía esas cicatrices encima. Entonces, de la consultoría me invitan y me dan permiso de compartir mis ideas y empiezo a dar conferencias en Expopime, hay una conferencia que di en un encuentro de algo de Comisión Federal, ya no me acuerdo realmente cómo era el evento, el nombre del evento, pero se hace cada año aquí, y empiezo a compartir en escenarios estas vivencias y estas situaciones desde la perspectiva operativa, desde el cómo atacar las broncas de las operaciones, el cómo trabajar con tus equipos, cómo motivar, cómo direccionar y cómo trabajar en equipo como empresa. Y esto fue enfocado tanto para pymes como para empresas grandes. Y también desde el 2022 empecé a escribir. Empecé con mi blog Reflexiones de un Cuarentón. Ahorita escribo semanalmente. Ya acabo de publicar el artículo número 95 este lunes pasado, pero de esa escritura me invitaron a escribir primero en la revista Transforma de Caintra, y ahí escribo muy similar, pero está muy enfocado a las pymes, a las operaciones. Me invitaron a escribir en el blog del CCM y ahí está enfocado a las empresas grandes. Después me invitaron a la revista Business 4.0 y ahí estamos hablando ya de los mismos, pero para la parte digital. Y recientemente me invitaron a colaborar con El Financiero. Honestamente no me lo esperaba y ha sido un gran logro, y esa parte de la escritura me ha ayudado mucho a poner en claro las ideas, pero también compartir estas ideas pues ahorita ya es una comunidad más o menos de 5,000 lectores que me siguen, y fue generando ese pequeño músculo que era necesario para poder crear lo que fueron las habilidades y ideas. Entonces, regresándonos a la pregunta, ¿conocemos a alguien que estudió una cosa y trabaja en otra? Y es algo más común de lo que debería de ser, pero la realidad es que cuando estás en las épocas de estudiante, pues la claridad que deberíamos de tener es muy complicado porque el mundo está cambiando constantemente y a velocidades nunca antes vistas, y las situaciones están cambiando todavía mucho más. No quiere decir que por eso se tengan que detener. Al contrario, tienen que seguir ese camino y seguir creciendo y seguir aprendiendo y seguir estudiando. Entonces, en mi juventud, yo me di cuenta de forma rápida, yo creo que fue en la secundaria o en la prepa, algo así, que me di cuenta que las matemáticas no se me dificultaban. No quiere decir que me gustaban mucho, pero no se me dificultaba. Llegó un momento en de que entendía muchas, y todavía hasta la fecha, entiendo muchas cosas de forma matemática primero y luego en español. Varios procesos, primero los pongo con numeritos o con símbolos o con formas, y luego eso ya se lo traduzco a alguna persona, y llámese de procesos productivos o procesos de servicios, y a final de cuentas, en alguna parte de mi juventud, decidí irme por la ingeniería en electrónica. En la electrónica me gustó mucho lo que hace cada uno de los diferentes aparatitos. Entiendo la diferencia entre que si son resistencias, capacitores, transductores. Me gusta mucho cómo se comportan todas esas cosas, y terminé estudiando ingeniería en electrónica y comunicaciones. Pero la decisión no fue tan clara, no fue tan fácil, porque antes de eso yo quería ser psicólogo. A mí me cautivó este personaje, Aníbal Lecter, de El silencio de los inocentes. Hay una escena donde va una agente a entrevistarlo, y el doctor Lecter en ese entonces estaba preso en una celda de alta seguridad, y el prisionero de la celda de enseguida es, por decirlo de una forma simple, descortés con la persona que lo fue a entrevistar. Y el doctor Lecter le susurra una frase imperceptible
y la persona de enseguida se atragantó con su lengua para suicidarse. Y me quedé como que, caray, cosa, ¿cómo es que con un pequeño susurro dominas y controlas las acciones de otra persona? ¿Cómo le haces? Porque no puedo ni siquiera controlarme yo. El nivel de autocontrol que tenía el doctor me fascinó. Y me ganchó esa escena. Ya era lector. Mi primer libro que leí completito, sin dibujitos, fue La historia sin fin. Uno de los personajes principales tiene el nombre de mi hijo. Ya era lector, pero cuando esa escena me cautivó, me metí, pasamos a la siguiente, y me metí de lleno a leer mucho más. He leído de todo, biografías, temas históricos, temas matemáticas. Soy muy fanático de la novela histórica. Soy fan de Ken Follett, de Los Pilares de la Tierra, o de la trilogía de El Siglo. Entonces, la lectura siempre estuvo conmigo, pero esa curiosidad de cómo dominar la mente, la propia o la ajena, siempre estuvo ahí. Entonces, en algún momento yo quería ser psicólogo. Pero pues a la final de cuentas la pregunta lógica era ¿qué vas a ir a hacer a estudiar psicología? Si no batallas con las computadoras, si no batallas con las matemáticas, estudié ingeniería y lo hice. A final de cuentas, seguí leyendo sobre psicología después de la carrera, todavía hasta la fecha estoy tomando un curso. Y esa parte de dos carreras que en teoría están completamente separadas o están en diferente dirección, yo veo que se complementan una con otra. Y más si estamos hablando de procesos, si estamos hablando de equipos de trabajo, si estamos hablando de operaciones. Pasamos a la siguiente. Entonces, el año pasado, en esas fechas de fin de año, de esas que dices, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí me voy a meter al gimnasio. Yo realmente ya me conozco, no hago esas cosas, pero sí me propuse la intención de sentarme a escribir mi novela. Y para que no se me quemara, porque esas intenciones puestas en enero que no brincan de año, no quise hacerlo así, me senté a escribir en febrero. Y lo hacía en las noches, ya que estaban todos dormidos en casa, yo me sentaba en la mesa del comedor y me senté a escribir mi novela. Y las primeras líneas, los primeros párrafos salían lentos, salían aburridos. Tengo muchos fragmentos, pero quería generarla de nuevo. Y saqué un par de páginas y no me gustó lo que estaba saliendo. En mi mente traía otras ideas. Y me di permiso de agarrar esta parte novelesca, de sentarme a escribir, pero me di permiso de no poner estas ideas como si fueran artículos, porque en los artículos normalmente trato de que sean menos de 900 palabras. Aquí sí dije, voy a sacar las ideas, voy a sacar esas historias, no las voy a recortar, nada más para que no se me queden ahí rumbeando en la mente y que esté mi mente limpia para poder sentarme a escribir. Y en esas horas y en esas historias que me puse a escribir, me di cuenta de algo. Había historias que me estaban pidiendo ser contadas. El orden cronológico de escritura no está igual al orden de los capítulos. El segundo capítulo que me senté a escribir viene en el capítulo 8 del libro, donde hablo la historia de otro colega, Héctor García. Ahí sí le pedí su permiso para poder nombrarlo a él. Fue una situación que me llamó mucho la atención, pero fue cronológicamente el segundo que escribí. Ya cuando llevaba 4 historias de esas que estaban rumiando la mente, me di cuenta de que se estaba generando algo muy interesante. Le puse pausa a la novela, sigue en el tintero y salió esta parte de las habilidades híbridas. Pasamos a la siguiente. Pero ahora, yo creo que algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué son esta parte de las habilidades híbridas? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Cómo mezclamos la parte de una habilidad técnica? ¿Cómo mezclamos las habilidades blandas? ¿De qué forma funcionan? Y resulta que en este mundo de la consultoría
en estas visitas que hago en diferentes plantas, en diferentes empresas, con diferentes servicios, he trabajado con doctores, he trabajado con dentistas, he trabajado de empresas muy grandotas, he trabajado con pequeños emprendimientos, me di cuenta de algo, que había un mismo patrón. Había un patrón muy marcado de creencias que tenemos muy mezcladas, de que dicen zapatero a tus zapatos. ¿Alguien de aquí está al frente de algún negocio, algún emprendimiento, alguna pyme? Ok, una gran mayoría. Ese emprendimiento y ese negocio necesitan un nivel de especialización. Por ejemplo, Arenas Monterrey, necesitas conocer el tipo de piedra y lo que es, cómo procesarla para poder hacer los productos que ustedes distribuyen en toda la región. Ese nivel de especialización, ese sí, no se ve ni siquiera en la escuela. Te lo enseña mucho tu trabajo. Es esa parte donde es zapatero a tus zapatos. Conoces mucho de tu producto o de tu servicio, de cómo evaluar una empresa, de cómo conocer cómo se tienen que manejar los activos. Entonces, esa especialización es necesaria, pero resulta, pasamos a lo siguiente, que para poder estar al frente de una empresa, pues también necesitas entender pues, que anda con la contabilidad y necesitas entender la parte comercial, y la parte comercial es un mundo y aparte, porque una cosa es el marketing y otra cosa son las ventas y otra cosa son la atención al cliente y otra cosa son relaciones públicas. Y si crees que todo se maneja igual, tu negocio no prospera. Y luego está la parte también legal, porque tenemos que cumplir con las leyes. O sea, a final de cuentas, de eso se trata, ser parte de ser ciudadano. Hay que cumplir con las leyes, hay que contribuir. Y una cosa es la contabilidad y otra cosa es la cuestión de las finanzas. Entonces, resulta que un zapatero, pues no solamente necesita saber de zapatos, y no necesariamente lo tiene que hacer solo. El hecho de que no seas contador no quiere decir que no tengas por qué entenderle a tus estados financieros. El hecho de que es que no me gustan las ventas no quiere decir que pues, si no tienes ventas tu negocio no sobrevive. Qué padre que todo el mundo te compre sin necesidad de estar haciendo un esfuerzo de ventas, pero si no hay un esfuerzo de ventas, no prosperas, no crece, no trasciende y sobre todo no lo vas a poder delegar a alguien más. En algún momento todos aquí coincidimos que nos vamos a morir en algún momento, entonces si estamos formando un negocio y lo queremos heredar o lo queremos vender, necesitamos entender mucho más allá de aquello que nos hizo esa especialidad y poder desarrollar nuestro negocio. Entonces, en este libro platico las historias que me fui topando con estas visitas a empresas, con estas atenciones. La gran mayoría son historias donde cambio el género de la persona, obviamente cambio los nombres, incluso cambio a qué se dedican las empresas, pero todas son historias reales. Solamente hay un par donde sí les pedí el permiso de ellos con nombre y apellido de quiénes son, porque a final de cuentas no solamente les platico las cosas que se hacen mal o los errores comunes que nos vemos, sino también esas cosas que se hacen de una forma majestuosa. Comparto una historia de Héctor García, que ya la leerán en el libro, que a mí me dejó con el ojo cuadrado, y de Edgar Morales, que es una persona brillante y tiene una forma de liderar equipos que yo no había visualizado antes. Y comparto sus historias porque son esas partes que fundamentan esta parte de las habilidades híbridas. Ahora, las habilidades híbridas no son herramientas. Tus habilidades híbridas, pasamos a la siguiente, son más que nada esas que te ayudan a darle dirección
este mundo tan cambiante. Hace 3 años, la inteligencia artificial era desconocida para una gran mayoría de la población, y eso que ya usábamos Waze, ya utilizábamos reconocimiento facial, reconocimiento de voz, y no entendíamos que eso era inteligencia artificial. Y con la democratización que vino a traer ChatGPT, está cambiando mucho el juego en cómo trabajamos. Entonces, el mundo está cambiando, y el mundo industrial, el mundo el laboral, el mundo estudiantil, el mundo por completo está cambiando mucho. Entonces, el encontrar las habilidades híbridas va a servir como una ruta, como un mapa, como una guía. Waze funciona muy bien cuando le pones un destino y le empiezas a dar a tu coche. Ahí es cuando te dice cuánto tiempo te falta, qué ruta tomar, qué guía tomar. Es igual con las habilidades híbridas. No va a ser una herramienta, van a ser una guía. De hecho, la portada cambió. En algún momento dejé los símbolos, pero la analogía es hace no más de 50 años, de hecho todavía hoy en día, para poder navegar en el mar necesitabas un mapa, una brújula, una regla y ver las estrellas para saber en dónde estabas y a dónde dirigirte. Hoy necesitas desarrollar estas habilidades híbridas para saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos llegar. Todos somos diferentes. Compartimos un mismo ADN, somos familia todos, pero todos tenemos situaciones y circunstancias diferentes, todos. Incluso los hermanos, somos hermanos y somos completamente diferentes. No importa qué tan diferentes seamos, tenemos estas cosas similares. Entonces, las habilidades híbridas que vayas a desarrollar tú van a ser completamente diferentes a las tuyas. A lo mejor en color, en tono o en algo, pero tienes que encontrar las tuyas propias. Espero que en este libro encuentren las preguntas que los hagan sentir incómodos y que de esa incomodidad ayuden a impulsarles y seguir desarrollando sus propias habilidades y ideas. Muchas gracias por estar aquí. No puedo. Así, sí, también lo permito. Podría ser un ejemplo de, digamos, la atención de la actividad más disruptiva que Neto Fastes para ejemplo una empresa de no había visto tanto negocio que hace pendido. Y digas esto, oh, loco, el plata ahí. Y me lo topé una actividad de bajas cosas, no me veías. En el libro viene un ejemplo y no lo hice yo. A final de cuentas, es un laboratorio químico y lo más disruptivo no fue el aprender a hacer química, sino el aprender a ser maestro, aprender a ser entrenador, el sentarte y entender que tus colaboradores están llegando con otra circunstancia en la cual tú no llegaste. Es la parte disruptiva. A veces no es avanzar más, sino el tomar una pausa, detenerte, y eso hace que llegue a haber esa conexión. Digo, no te lo quiero explicar, pero vi en el libro, viene un caso que a mí me llamó mucho, y constantemente con el 90% del tiempo estoy con el Centro de Competitividad de Monterrey. Y normalmente estamos atendiendo empresas muy grandes. Ahorita el caso más reciente es Vertip, ahorita estamos con la empresa de Vertip, y ahí hay gente muy brillante. Pero como andan a las prisas, a veces no se detienen a explicar qué quieren decir ciertos términos. Y una vez que cuando se detienen, hacen pausa y explican los términos, el que quieren decir y qué están buscando
para ayudarle a su equipo de trabajos cuando suceden estos cambios. No sé si contesté tu. César, no sé si yo te digo, pero ya hace historia actúa laboralmente 5 generaciones. Es correcto. Desde un mes hasta los sectas. Duro visto pues laboral. ¿Qué tipo de recomendación dado dudas para que esa iteración de un notevista y con las barras diferentes sea productiva para una empresa? Sí, sí lo abordo de una forma sencilla, histórica, pero sí lo abordo esa parte porque los baby boomers, a final de cuentas, fue esa generación que impulsaron mucho las especializaciones que hoy tenemos. Mucha de la forma de trabajo que hoy se maneja en la industria de manufactura vienen de esta estandarización que vino a demostrar Ford, viene del TPS que viene a institucionalizar Toyota, viene mucho de esa parte de la especialización y ellos fueron los que lograron esa parte, pero las generaciones nuevas traen conceptos muy interesantes donde ya no nada más hay que trabajar, 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 trabajar. Yo recuerdo a mi madre trabajando todo el tiempo. Pero hoy la conciencia de la juventud es diferente. Mi hijo me dice, papi, ¿cuándo vas a dejar de trabajar? ¿Cuándo vamos a jugar? Y yo no me acuerdo, probablemente dice esa pregunta, pero probablemente fue, espérate, hay cosas más, hay que hacer otras cosas. La situación ha cambiado y hoy la gente, en los años 80, el tema de la, ¿cómo se llama? De la situación crítica que vivía este país, no quiere decir que no sigamos en crisis, pero se vivía muy, muy diferente. Entonces, las nuevas generaciones traen otras realidades y aquí realmente salen muchas preguntas, pero no vienen para las preguntas para los jóvenes, vienen para preguntarnos nosotros realmente estas creencias y culturas que traemos. Sí se aborda un poco en el libro, pero no te da las respuestas, te da las preguntas. ¿Alguien más? Adelante, Ricky. Entonces, para lograr un objetivo, uno tiene que conocer diferentes cosas. Sí, para poder realmente para poder trabajar con otras personas tienes que abrir tu criterio. Esa es la principal, o sea, que estoy tratando de insinuar. Tenemos que ampliar nuestro criterio. Tenemos cosas que nosotros sabemos y dominamos, pero muy probablemente nos falte aprender muchas otras cosas más. Por ejemplo, en lo personal, yo aprendí que no vuelvo a sacar un libro solo, necesito editoriales, pero fue un aprendizaje. Habrá quien necesite trabajar en cómo desarrollar sus métodos de comunicación, o habrá gente que comunica muy bien, pero no aterriza bien las cosas en el escrito, en método, en sus compromisos que queden realmente cumplidos al pie de la letra. Entonces todo el mundo, todas las personas tenemos cosas diferentes que aprender. Samuel. ¿Recomiendas el libro para todo tipo de empresarios, ya sea de grandes o microempresas? ¿Y sigue disponible ahorita o está en la feria o dónde lo...? Sí, ahorita todavía está en la feria, todavía hay copias, traigo todavía algunas copias, pero sí todavía está disponible y se va a seguir vendiendo en la página habilidadeshíbridas.com. Pero sí, de acuerdo a tu primera pregunta, no solamente para empresarios, no solamente para aquellas pymes, es también, oye, estoy en el mundo, Godínez, trabajo en una corporación, vamos a decir, trabajo en una gran empresa. Para mí también es, sí, porque a final de cuentas se trata de qué habilidades necesitas para conectar, para poder liderar con otras empresas. Excelente, muchas gracias y felicidades. Gracias, Amar. Oscar. Ahorita comentaste que te gustaba la psicología o que querías estudiar psicología. ¿Qué tanto de eso lo supiste aplicar al libro o dijiste, creo que hubiera estudiado esta parte para ponerlo en el libro, o algo de la psicología que tú veas en el libro? Una de las personas
que le di a leer mi libro, porque no usé editorial, saqué varias copias y le pedí el favor a varias personas que vinieron con la primera revisión. Uno de ellos está estudiando una especialidad de terapia. Y yo le comenté, le dije, hay muchas cosas, muchas ideas que cuando estaba escribiendo el libro no recordaba de dónde venían, y él me ayudó a recordar biográficamente de dónde vienen estas teorías. Entonces yo te lo pongo como ideas muy sencillas, pero detrás de esas ideas ya masticadas hay fundamentos psicológicos que ayudan a no solamente a fundamentar la idea, sino que te ayudan a entender el trasfondo de. Entonces, en la segunda edición ya voy a poner estas biografías, pero sí, perdón, el libro trae muchas vivencias, y la parte de la psicología realmente no se trata de vivencias, no sé, en las terapias con el psicólogo que diga, lo que te hacen es hacer preguntas. Y cuando tú te escuchas hablar, algo pasa en la mente que las ideas se van ordenando. El libro te hace que te hagas preguntas, porque te genera ciertas preguntas para que tú mismo te cuestiones más. Eso es lo que hace. Adelante, Álvaro. Fue a haber meses. ¿Qué habilidades surgieron, brotaron, no sabías que estaban? ¿Cómo fue tu proceso? Si hubo algún momento en donde entró esa vocecita que decía, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo fuiste superando ese proceso contigo mismo y con qué habilidades lo fuiste viviendo y superando? Sí, sí, obviamente sí hubo ese momento en de que ya estaba, digamos, con muchas actividades pendientes, más aparte de escribir este otro libro, sí llegó un momento en el que dije, ¿para qué lo estoy haciendo? Pero hubo un momento que me ayudó bastante a darme cuenta de lo que estaba pasando cuando, me acuerdo bien esa noche, me pregunta mi señora que si dormía el niño yo o lo dormía ella, eran alrededor de las 9 de la noche, y le dije, déjame nada más acomodar unas ideas que traigo, me senté a escribir y me levanté porque ya me tenía, o sea, ya me estaba haciendo el baño, y eran las 3 de la mañana. Entré en un estado de flow bien interesante, salieron ideas muy interesantes y en ese momento, en mi persona, se aclararon varias de las ideas que traía puestas y no quiere decir que se me quitaron las dudas, pero encontré cómo responder esas otras dudas que en algún momento me hacían desistir, porque sí, quise aventar la toalla, yo creo que unas 20 veces, pero a partir de ese capítulo ya no. Gracias. Bueno, seguramente desde el sistema económico que impera en México desde el 82 para acá, pues ha habido una demanda de más habilidades, de más, las empresas más enfocadas a la producción, al desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, hasta cierto punto, la preparación de los estudiantes o de la gente, pues está muy enfocada en eso. Ahora entiendo que es como lo dices o lo mencionas en algunas, no lo he leído a profundidad, pero en algunas partes que he leído, es como que también el saber todo no te garantiza resultados. ¿Cuál es el problema o cuál es la recomendación que se le da, por ejemplo, a los jóvenes ahora que están preparados para eso, que se están preparando, cómo desprenderlos o despegarlos, o cómo decirles, a ver, espérame, no nada más eso importa, también importa la sensibilización, otro tipo de habilidades, ahora sí que híbridas, para la redundancia? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería el problema y cuál sería la recomendación para esas nuevas generaciones? Yo creo que es al revés. Es ponerle atención a las nuevas generaciones que nos vienen diciendo cómo hacer las cosas de forma diferente. Hoy en el teléfono trae una cantidad de información disponible que en lo personal a mí no me tocó crecer con ella. Ellos ya traen toda la información necesaria a la mano. Entonces, esa disponibilidad está cambiando la forma de ver al mundo, la forma de hacer las cosas.
Hoy no es que tengan que estudiar 4 carreras diferentes. De hecho, ya no se busca ese punto de especializarte tanto y encontrar un trabajo estable. Hoy la economía del gig, de la chambita de voy de un trabajo a otro, es mucho más estable, está moviendo mucho la aguja. Yo creo que la recomendación es diferente. Es qué le podemos aprender a estas nuevas generaciones, a nosotros salirnos de nuestro propio molde y poder adaptarnos mejor. Una más. Y sí, Kamal. En la plática mencionabas una novela que se quedó trunca, como que en proceso. ¿Este libro va a impulsar esa novela o la va a aplazar un poquito más? Yo creo que la va a aplazar mucho más porque no tiene nada que ver con negocios, es completamente ficticia, tiene mucho que ver con temas de física cuántica, está bien marihuana mi novela. No tiene nada que ver con los negocios, pero el haber estado estudiando un tanto sobre la parte de negocios había generado un músculo, y a final de cuentas, pues es aprovechar los dones que Dios te da. Y en algún momento es hacerlo por hobby. Algún día va a salir, pero salió primero lo que me pidió salir. Entonces, al rato tiene que salir esa telenovela. Esa ya no va a ser autoeditada. Sí, muchísimas gracias a todos. Voy a estar A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a César González Islas por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 33ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025.